Bueno, ya podemos comenzar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, Bueno, entonces el día de hoy mi compañera Marcela Narváez Guzmán, mi persona Valentina Romero Tobío, les vamos a estar hablando un poco sobre las reglas LCFS o Last Come, First Served. Últimos en llegar, primeros en ser servidos. Por cuestiones de tiempo vamos a tratarlo de forma rápida esto y vamos a ir al punto. Entonces, la programación de las operaciones es la etapa donde tiene como objetivo elaborar un calendario indicando las fechas en que debe realizarse cada operación correspondiente a cada pedido y también el tipo de operador que lo va a realizar. Las funciones van en orden. Primero se asignan pedido, equipo, personal a centro de trabajo y ubicaciones específicas. Como segunda, se determina las secuencias, en qué orden van a hacerlo. En tercer punto, se inicia el desempeño y por cuarto, siempre se debe llegar a la etapa de controlar. Bueno, el proceso de determinar el pedido de una máquina a un centro de trabajo se llama secuenciación o secuenciación por prioridades. Eso es básicamente todos los temas que estamos tratando en este momento. Lo que vamos a hablar hoy es una regla de prioridad en la que lo que se toma como importancia o el único marco referente que se toma es el orden de llegada de los pedidos. Se puede realizar en una sola máquina o múltiples máquinas como lo habíamos ya tratado. bueno, las con First Serve, como lo dice su nombre, son últimos en llegar, primeros en procesarse o primeros en trabajarse. Vamos a imaginarnos como está en la imagen una pila de cajas. Entonces, pues los primeros que van llegando quedan a lo último y quedan los últimos en los primeros. Entonces, pues para un trabajador que esté en esta posición es mucho más fácil y más factible coger enseguida los que están de primero, como son las cajas que están más altas. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo bien de cómo funciona. Generalmente, esta regla se aplica automáticamente, es decir, simplemente se programa y automáticamente pues los pedidos se alinean de esta manera. Pasable, por favor. Bueno, para los conceptos importantes a tener son primero el orden de llegada, que es realmente pues con lo que se basa esta regla. También es el tiempo de procesamiento, es decir, cuánto tiempo va a durar cada pedido en procesarse, en cuánto tiempo se procesa totalmente. El tercero es el plazo. Esto, al contrario de tiempo de procesamiento, es hasta cuándo tenemos para entregar este pedido. Esto es importante porque si el plazo no se cumple, ya ahí tenemos una falla. El tiempo de tránsito es cuánto se demora el proceso total hasta llegar al pedido, es decir, cuánto le falta en total para que el pedido salga, incluyendo claramente los que están delante, es todo el tiempo. Y esto también es bien importante porque si el tiempo de tránsito es mayor que el plazo, aunque el tiempo de procesamiento no lo sea, ya hay un incumplimiento ahí, pues para el cliente. También está el tiempo total de tránsito, que es la suma de todos los tiempos de tránsito, que al final nos va a decir es cuánto demora en total. Otro concepto a tener en cuenta es el tiempo de retraso. Como lo vimos anteriormente, si no cumple con el tiempo de plazo, sería ya un tiempo de retraso que se está acumulando. Entonces hay tiempo de retraso por pedido y hay tiempo de retraso en total y tiempo de retraso pues promedio. En promedio, cuánto se va a demorar, en promedio, cuánto se va a retrasar cada pedido. En las ventajas y las desventajas. Realmente este método no es el más recomendable realmente. Pero las ventajas que tiene, primero es que pues se aplica de una forma automatizada. Es decir, simplemente se programa, no tiene
pues la gran ciencia y es bastante sencillo. Además de que para cuando está en una posición de acumulación de pedidos, es pues de facilidad para el operario, en este caso para la máquina, tomar simplemente los que están por encima y no ir buscando los que están de último. Entonces, estas son las ventajas. Las desventajas es que solamente ocupa un solo factor, es decir, no tiene en cuenta más nada, así como el pasado. Entonces, aquí también se aplica de que no tiene en cuenta pues cuánto se demora procesando, no tiene en cuenta el plazo, sino que simplemente tiene en cuenta el orden en que llegaron. Otra de las desventajas es que si nos ponemos a pensar, pues es un poco injusto si tú tienes un pedido y lo hiciste antes que el otro. Y por eso vemos de que muchas veces en pues empresas como restaurantes o cosas por ese estilo, cotidianamente se presentan inconvenientes porque muchas veces los que se hacen de primero se dejan para lo último, simplemente por la facilidad de tomar los que están a la mano, como vimos en el ejemplo de las cajas. Entonces a veces se presentan muchísimos problemas. También hay que tener en cuenta el tema del vencimiento de los materiales o las cosas que son perecederas, porque puede llegar al punto en el que se acumulan tanto los últimos o dejamos tanto pues los que entraron de primero para los últimos, de que ya empieza con el tema de caducidad y los defectos de los materiales o su tiempo de vencimiento. Entonces, este método realmente no es tan utilizado, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Y cuando se utiliza hay que tener mucho cuidado y saber cómo y cuándo se está pues utilizando, que no vaya a afectar mucho. Como esto también tiene que ser de una manera constante, de una manera pues frecuente, y si se va a utilizar por alguna razón, estar muy pendiente a lo que pueda pasar y cómo está funcionando. Igual también hacer controles, como les dije anteriormente, del tema de los materiales y del tema de la caducidad, porque puede tomar inconvenientes incluso legales y con los clientes y con la propia calidad de la empresa y del proceso. Vale, está muteada. Ay, perdón, y yo hablando acá. Entonces pasamos al ejemplo. Como... a todos nos pasa, a todos nos pasa. Sí. Y como vemos, este tema es muy fácil e intuitivo, por lo tanto, vamos a enfocarnos más que todo en el leque. Dice así: María Fernanda maneja una empresa de anchetas y detalles personalizados, llamada Dulce Detalles. Se ha regido en toda su trayectoria por la regla primeros en llegar, primeros en ser servidos, pero quiere evaluar la aplicación de la regla últimos en llegar, primeros en ser servidos en su negocio. Los datos concretos de la programación de sus pedidos son los siguientes. Aquí podemos ver los datos en la tabla. Están los trabajos en desorden, pero a cada uno podemos ver el tiempo de procesamiento, cuánto se demora ese pedido en ser procesado, de estar listo, el plazo, que es la fecha en la que se supone que se estipuló que se debe entregar, y el tiempo de tránsito. Como vemos, está un recuadro que nos dice que se halla cuando ordenemos. Entonces, como sabemos, es muy fácil ordenar simplemente por poner primero el último que llegó, que si lo hacemos en este caso por orden como de letras, sabemos que es el E, y así sucesivamente hasta el A, que fue el primero, como vemos aquí en esta diapositiva. Entonces, ahora sí podemos sacar el tiempo de tránsito. Todos los datos, o sea, se mantuvieron igual, solamente que cambió el orden. Ahora sí está en orden de llegada. Y vemos que el tiempo de tránsito aquí es 2, el mismo aquí porque no tiene ningún trabajo antes. Aquí es 6 porque es la suma
de cuánto se demora todo el proceso hasta que D esté listo, por decirlo así. 7, vemos la suma de todos estos. 13, lo mismo de aquí hacia arriba. 16, lo mismo. El tiempo de tránsito total sería la suma de todos estos. Entonces vamos a pasar al ejemplo en Lekin. Creo que como compartí esto, no sé, o sea, de la forma como la compartí, no puedo pasar a Lekin, no sé. Voy a ver de nuevo. Porque es que me permite nada más como compartir una pestaña, no sé por qué. Bueno, entonces pasamos a Lekin. Igual yo les voy a ir explicando bien los datos desde acá porque creo que no se pueden tener las dos pestañas abiertas. Entonces, comenzamos diciendo, como ya vimos que en el ejemplo es una sola persona, pues que tiene el negocio, que está operando, ponemos como si fuera una sola máquina. Número de trabajo 5 de la A a la E, y vamos a comenzar especificando cada uno. Vamos a hacerlo en orden. A. Para el A, nosotros teníamos, fíjense aquí lo coloco de este lado. Para el A nosotros teníamos que el tiempo de procesamiento era de 3 días y la fecha, o sea, el plazo de entrega era 6. Lo ponemos. Para el B era 6 y 6. Para el C, el tiempo de procesamiento es de 1 y la fecha de entrega, el plazo de entrega es de 8. Para el D, el tiempo de procesamiento es 4 y esto es 10. Seguimos y para el E, el tiempo de procesamiento es 2 y el plazo es 3. Vemos aquí que, o sea, dejé puesto este 1, la verdad es que eso como que no importa mucho, eso simplemente como que dice el día en el que se inicia, puede ser el 0, puede ser el 1, o sea, en el que se decida. Lo que vamos a tomar como que en cuenta en este ejercicio es como si la persona pues recibe el pedido en el día 0, por decirlo así, pero los empieza a hacer al día siguiente, o sea, en el día 1. Vamos a tomarlo en cuenta así. Entonces, listo, ya que todo está aquí, vimos que en la exposición pasada, sí se está compartiendo, voy a verificar, sí. Vimos que en la exposición pasada era como más fácil, era más fácil porque ya trae aquí varias reglas. Pues desafortunadamente la de nosotros no está ahí. La última de llegar primero en ser servidos no está ahí. Entonces, la forma como nosotros pues encontramos que puede ser sencilla para estos casos en los que hay pocos trabajos es hacerlo de forma manual. Entonces ya sabemos que el último que llegó fue el E. Vamos a poner punto y coma y los vamos a seguir poniendo en el orden del último que llegó al primero. D, miércoles, D, D, C, B, A. Todo esto lo mantuvimos igual. Ok. Entonces ya vemos que aquí se nos pone como la gráfica de qué trabajos van a estar primero, pues claramente están ordenados E, D, C, B, A, como lo habíamos puesto antes, pero lo más importante de esta regla es poder analizar si se está cumpliendo con lo que en realidad quiere la empresa, que es cumplir con los tiempos de trabajo. Sabemos que en el ejemplo este que escogimos, pues una empresa de detalles y anchetas, tú no le puedes decir, no, el regalo para tu mamá te lo voy a dar 3 días después, o sea, no tiene sentido. Es por eso que ella está analizando pues la posibilidad de implementarlo. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, para poderlo analizar aquí de forma manual y no tener como que tantas herramientas en uso, que ya conocimos la de la exposición pasada, que también es muy importante, vemos que claramente aquí la fecha para entregarlo era 3 y dice que terminó el 3, listo, está bien. Aquí la fecha era el 10, terminó el 7, terminó antes, muy bien. 8 mismo día, pero ya empezamos a ver que para el trabajo B, que fue de los primeros junto con el A, pues se tenía que entregar el 6 y se terminó entregando el 14. Y en el A, el 6 y se terminó entregando el 17. Entonces, ahí vemos que, pues, si nos ponemos en el lugar de esta persona, decimos, no, o sea, esto no te está sirviendo, porque igual, pues sí, 3 trabajos, 3 pedidos los pudiste concretar a tiempo, pero igual 2 no. También eso influye mucho, me imagino, en cuánto será el costo del pedido y eso, si conviene de pronto permitir que se atrase un poquito estos 2, también depende de qué acuerdos se tienen con el cliente, con la persona que está ordenando, como qué tanta flexibilidad está en
en la fecha, pero es por eso que mi compañera les estaba comentando que también por eso como que no es muy recomendado el tema de esta regla para eso, porque termina siendo en teoría algo injusto, pues pedidos que se hacen antes se dejan para el final, pero vemos que es como lo que en realidad pasa en muchas de las empresas, como lo vimos en la parte de las cajas, que se apilan y al final a veces se terminan cogiendo, sí, los últimos que llegar. Entonces, esa es nuestra posición. Esperamos que haya sido de su agrado para que puedan continuar con la siguiente de forma rápida y alcance el tiempo. Vale, ¿Sí? espérate un momentico. Pon arriba Tools un momento. En Performance. Para que salga aquí. Sí, los conceptos que pues yo les estaba diciendo, ahí los tenemos. Lo de el tema de cuánto se demora en total, el tema de los que llegan tarde, de cuánto se demora el tiempo de retraso, el tiempo total de producción. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no tengan que sacarlo manual, sino que el Lekin ya se los dice automáticamente. Sí. Listo, entonces si no hay preguntas, la verdad es que este método es muy intuitivo, muy sencillo. Listo, pues. Muchas gracias.